¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Les habla el pastor Abraham Galloso, directamente de aquí de Houston, Texas. Un placer poder estar con ustedes. Bueno, recién estuvo mi esposa hablando bien clarito acerca de Sanos para Sanar, un libro muy lindo que habla de la liberación de la demonología. Y quisiera presentarles en esta noche un libro que Dios me dio, porque verdaderamente la inspiración viene de Dios, que se titula Las 5 derrotas de Satanás. Y aunque tiene un título aparentemente espiritual o de demonología, es un libro escatológico en el cual describe el nacimiento y la acción, la actitud y la derrota de Satanás. Hay 4 formas de interpretar el Apocalipsis. Por eso a veces hay varios teólogos que tienen diferentes formas de interpretarlo. Una es la preterista que sostiene que Juan estaba describiendo, Juan en la isla de Patmos, no Juan el Bautista, estaba describiendo la forma de vida de las iglesias del primer siglo. O sea que todo el libro de Apocalipsis perteneció al primer siglo. La historística, que es la que creemos nosotros, considera que los eventos descritos en el Apocalipsis se refieren a eventos sucedidos cronológicamente. O sea, a medida que pasa el tiempo, las cosas van a suceder tal como están en la Biblia proféticamente. Está la futurista, que se refiere en esencia a los eventos futuros, que todavía no ha pasado. Es la interpretación del Apocalipsis de estas 4 formas. Y la última, la idealista o la espiritual, que es el idealista encuentra principios espirituales que operan en todo momento histórico de la iglesia. Bien, nosotros estamos con la historística, creemos que es literal. Yo escuché el otro día que alguien dijo que que el libro de Apocalipsis era todo figurativo porque habla de colores, números, animales y figuras. En realidad no puede ser un libro figurativo, porque si no Daniel también sería un libro figurativo, Ezequiel sería un libro figurativo porque hay animales, hay colores, etcétera, etcétera. Entonces me atreví a escribir este libro con todos pasajes bíblicos. O sea, digo 2 o 3 renglones, pasaje bíblico, 2 o 3 renglones, pasaje bíblico, para que vea que las 5 derrotas de las que habla este libro están en la Biblia. Las 5 derrotas de Satanás. En sí no lo vamos a poder describir algo tan escueto que hacerlo en 1 hora o 2 horas. Es un libro muy lindo. Ahora estoy haciendo la segunda parte, ¿no?, que se llama el número 2 en la semática bíblica. Pero está muy lindo el libro, creo yo, porque yo lo hice, que voy a decir que está feo, pero está muy lindo. Y creo que es importante para usted que sepa los planes que tiene Satanás, las 5 derrotas de Satanás, dice el libro, y que las 5 derrotas él pierde esa guerra. No gana ninguna, no ganó ni va a ganar. De las 5 derrotas de Satanás, 2 ya la perdió. Le quedan 3 todavía, que bíblicamente en el plan de Dios las 3 que vienen las pierde. Ya perdió 2, por supuesto. Una fue la primera derrota que él pierde, es una guerra cósmica, una guerra espiritual entre ángeles que se enfrentan cuando Satanás quiso ser, en Isaías 14:12, ser como Dios, que lo vamos a explicar en un instante nada más. Esa guerra pudo haber sido millones de años antes de la creación del hombre, no lo sabemos, no hay indicios bíblicos ni alguna información que nos pueda decir cuándo fue. Esa es la primera derrota. La segunda derrota de Satanás fue en la cruz del Calvario, donde Jesús lo derrota a Satanás, al diablo, al dragón, al adversario, al fiscal, ¿no? Lo derrota muriendo en la cruz del Calvario. Eso está en Génesis 3:15, también ya estaba predicho. Lo derrota en la cruz del Calvario. Jesús le da un golpe
en la cabeza y el diablo lo hiere en el calcañar, o sea, en todo su cuerpo, lo maltrata y Jesús muere, luego resucita al tercer día y cuando él resucita, bueno, esa segunda derrota de Satanás, él se quería matar, porque 1 Corintios capítulo 2 habla bien claro que no se le dejó a Satanás y a sus demonios entender que Jesús iba a resucitar, porque si ellos supieran que iba a resucitar, no lo hubieran matado. Entonces, la primera derrota de Satanás es la cósmica, que ahora vamos a hablar un poco, y la segunda derrota de Satanás es en la cruz del Calvario. La tercera derrota de Satanás es a mitad de la gran tribulación, cuando Satanás es echado del segundo cielo. Hay 3 cielos, ¿no? Y es echado del segundo cielo al primer cielo. Ya no tiene acceso a la atmósfera, a la estratosfera, perdón, ni tampoco tiene acceso hasta Dios para acusar a los hermanos de los pecados que cometen. Entonces es echado hasta el primer cielo, no va a poder pasar de las nubes para arriba. Esa es la segunda derrota, donde a la mitad de la gran tribulación los ángeles de Miguel pelean con los ángeles de Satanás. Apocalipsis 12 bien clarito lo dice, y es echado, tercera derrota de Satanás. La cuarta derrota de Satanás es en la batalla de Armagedón. En la cuarta derrota la pierde, en la batalla. Es una batalla humana, espiritual, ¿no? Porque van a participar todos los ejércitos del mundo y ya está planeado todo y ya está muy cerca que ocurra eso, porque vamos pasando por Ucrania, rumbo a Polonia y rumbo a Israel. La cuarta derrota de Satanás, acuérdense entonces, es en el valle de Megiddo, el valle de Jezreel, el valle de Armagedón, el valle de Josafat. Porque allí ocurrieron muchas guerras antes, pero nunca una guerra como la que viene. Tanto Zacarías como Daniel como Apocalipsis tienen una relación muy grande en este evento tan grande, en la cuarta derrota de Satanás. Si no tuviera ese libro de Malaquías no podríamos entenderlo. Y la quinta derrota de Satanás, es en la batalla de Gog y Magog, donde ahí sí por primera vez Satanás va a sufrir. Nunca Satanás ha sufrido en lo que respecta a lo espiritual, ¿no? Él va a ser atormentado por 1000 años, va a estar preso, pero en este caso, en la guerra de Gog y Magog, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice que va a ser tirado al lago de fuego y nunca más él podrá salir de ese lugar, y allí estará con todos los ángeles caídos, con los demonios y los espíritus inmundos, encerrados por los siglos de los siglos. Así que el Satanás tiene 5 derrotas, 2 ya ocurrieron, dijimos, y 3 están por ocurrir. Bien, este ser fue creado, no hay indicios bíblicos, tampoco hay información acerca de la fecha que fue creado, o el día, la hora, el tiempo que Dios crea a este ser tan hermoso, a este querubín, que prácticamente vendría a ser, después de la Trinidad, el cuarto más importante de todos los ángeles. Y Dios lo crea de una forma muy, muy asombrosa, muy espectacular, muy diferente, y digamos a todo lo que Él es trascendente, sería la palabra, todo lo que Él había creado. Entonces este ángel hermoso de Ezequiel 28:11 nos muestra la creación de Luzbel, porque Dios no creó a Satanás. Él se hizo Satanás él mismo. Dios creó a Luzbel. En la desobediencia hubo una mutación, un cambio que él mismo lo produjo al querer ser Dios. Eso lo encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 12, cuando él dice: subiré y seré semejante al Altísimo y me sentaré a los lados del norte, al lado del trono de Dios. Él quiso ser Dios, él quiso usurpar el trono, él quiso. ¿Y cómo engañó a tantos ángeles? Bueno, yo había sacado una cuenta
alrededor de 100 trillones Dios creó de ángeles, y un cuarto de esos ángeles se convirtieron en demonios, seres sumamente inteligentes. El 12:4 de Apocalipsis habla que una tercera parte es arrastrada, con la cual Satanás arrastra todos estos ángeles y se convierten, son seres desencarnados, porque allí en Ezequiel 28:11 nos explica bien claro que Satanás tenía una vestidura espiritual, pero que se podía ver, de topacio, de crisólito, de berilo, de ónice, de oro, etcétera, etcétera. Era una vestidura que asombraba a toda la jerga angelical. El hombre no había sido creado todavía, por supuesto, y Satanás estaba encargado del Edén, allí donde Dios lo había puesto con una cantidad específica de ángeles. Posiblemente haya tenido mucha relación con la alabanza y la adoración, porque Ezequiel 28 dice, los primores, 28:15, los primores de tus tamboriles, no dice de los tamboriles, sino de tus tamboriles, estuvieron preparados para ti en el día de la creación. En el día que él fue creado, aparentemente se creó la música, y fue uno de sus trabajos principales la adoración y la alabanza hacia el Dios creador todopoderoso. Pero este ser tiene una cualidad que tienen todos los seres humanos, que tienen todos los ángeles creados por Dios, que era el libre albedrío. Y él, en un momento, en Ezequiel 28:11 en adelante, hasta el 18 inclusive, nos demuestra cuál fue la causa que lo llevó a este ser más grande que Dios. Bueno, él es un ser creado y quiso tomar el lugar del creador. Eso es imposible por las cualidades inherentes que hay. Ustedes fíjense en que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, trascendente, bueno. Dios tiene muchos atributos que no comparte con nadie y que nadie los puede tener. Este ser no se dio cuenta, o se dio cuenta, pero su soberbia, su altivez, que es algo que Dios rechaza completamente, el hombre altivo, el hombre soberbio, el hombre egocentrista, porque Jesús habla en Zacarías 9:9, aquí viene en un pollino blanco humilde. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, aunque las zorras tienen su guarida. Mateo 11:28, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tremendo, siendo rico se hizo pobre, ¿no? Todos esos pasajes que son tan hermosos para poder desmenuzarlo a través de una buena exégesis, pero en este momento no vamos a hacer eso, sino que vamos a ver voy a saltearme medio libro de las 5 derrotas de Satanás para poder entrar en la primera derrota de Satanás. Me está diciendo el pastor, ¿cómo compramos este libro? Bueno, este libro lo podemos conseguir en PDF, ya está aquí en Estados Unidos, y usted puede comunicarse al teléfono que ahora vamos a poner en pantalla y lo puede obtener. Le puedo asegurar que es todo bíblico, tiene todos los pasajes con respecto a lo que yo le dije. Y usted dice, ¿dónde saca 100 trillones de ángeles? De Apocalipsis capítulo 5, 1:5 en adelante. Allí, bueno, habla de millones, de billones, sacando la cuenta son 100 trillones, y una tercera parte es arrastrada, o sea que se convenció 33 trillones de demonios, de ángeles caídos que se convirtieron en demonios, y hoy es el mundo que está atacando continuamente a todo ser humano. Sí, pastor, me decías. Tu hermanito te está viendo. Ah, de Uruguay. Que Dios bendiga a mi hermano. Tu hermano de Argentina. De Argentina, perdón, sí, él es uruguayo, pero está en Argentina. Dios te bendiga, Marito, mi hermano querido. Entonces, la primera guerra que Satanás pierde por zapallo, lo encontramos Isaías 45:18 dice, lo que sí podemos suponer que es que la tierra ya estaba habitada por miles de dinosaurios, ¿no? Usted preguntará dónde salen los dinosaurios. Bueno,
estamos tratando de conseguir una respuesta. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Acá encontramos tres, una que formó, otra que la hizo y otra que la compuso. Cuando habla de componer es algo que ya estaba descompuesto. Y ya hemos hablado de estas tres acciones que Dios tuvo al principio cuando formó, creó y compuso. Entonces vemos en Génesis 1:2 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos escatólogos, comentaristas, biblistas y estudiosos de la Biblia dicen que Dios no hace nada desordenado y vacío, que la tierra estaba perfectamente habitada y que había dinosaurios. Bien, yo opino personalmente que el dinosaurio no podía convivir con el hombre porque por el motivo de que, bueno, se lo comería, porque los esqueletos de dinosaurios que hoy hay son más grandes que una casa, ¿no? Y no se podía traspasar la piel porque tenía como unos 10 centímetros de espesor. Imposible que una lanza pueda penetrar en un dinosaurio, un brontosaurio, lo que sea de ese tiempo paleontológico. Entonces no existía el hombre. Cuando Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, fue posiblemente una profecía, ¿no?, que él estaba dando a conocer de lo que había pasado en el pasado y de lo que iba a pasar en el futuro con Satanás. O sea que una profecía doble. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Primeramente, cuando él quiso ser Dios, él pelea con todos sus ángeles. Dios ni se metió, no se preocupa en pelear con el diablo. Mandó a Miguel, el jefe de los ejércitos, y Satanás pierde esa guerra. No puede llegar más al tercer cielo, y él hoy está en el segundo y el primer cielo, y Satanás allí destruye completamente, según algunos teólogos, y yo estoy de acuerdo, todo lo que hizo Dios en este planeta. Por eso él dice, y él compuso luego la tierra y mató todos los dinosaurios. Se han encontrado dinosaurios en el desierto de Sahara, dinosaurios herbívoros, esqueletos de dinosaurios en el Sahara, en el desierto de Sahara, y como tapando a su bebé, como que viene una explosión, como que Satanás destruyó todo, y le llaman algunos teólogos el diluvio de Lucifer. Posiblemente haya sido así, pues no se encontró ningún dinosaurio que haya entrado en el arca de Noé, ni tampoco que hayan puesto un huevo dinosaurio en el arca de Noé, porque los dinosaurios no cabían. Entonces encontramos que hubo un mundo preadámico, ¿sí?, no con seres humanos, sino con otro tipo de seres, como los ángeles, que tenían sí espíritu, pero también un cuerpo espiritual, como lo relata Ezequiel 28:11 con respecto a Lucifer, la hermosura, la inteligencia, un ser completo, pero tenía albedrío. Él podía elegir entre el bien y el mal, seguir a Dios o independizarse. Por eso Lucifer se independizó, y el resultado de toda persona que se independiza de Dios es letal, es mortal, es destructivo, es egocéntrico, y así está el mundo, apartado de Dios. Como nuestro país también, y todos los países de Occidente, los países de Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, apartado de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que si el diablo no pudo con Dios, Isaías capítulo 14, versículo 12, léanlo en su casa, menos va a poder un ser humano como nosotros, que somos limitados en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro quehacer. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Somos una tricotomía que el ángel caído, el demonio, el espíritu inmundo, no puede tener esa tricotomía que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Pablo escribe a los tesalonicenses, de ahí sacamos, dice que hay que guardar el cuerpo, 5:23 de 1 Tesalonicenses, hay que guardar sí o sí, completamente, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay que guardarlo. Esa tricotomía luego va a ser eterna.
Así que las intenciones de Lucifer era llegar hasta Dios, sentarse en el trono de Dios, gobernar como Dios, ser adorado como Dios, y un día, no dentro muy lejano, él se va a sentar en el templo de Jerusalén, en el tercer templo que van a inaugurar los judíos. Ellos no pueden hacer ese tercer templo. ¿Saben por qué no lo pueden hacer? Porque la iglesia todavía no se fue. Cuando la iglesia sea arrebatada, recién ahí van a poder edificar el templo. Entonces, yo me admiro del plan perfecto de Dios, porque la voluntad de Dios no siempre se cumple, pero el plan de Dios, que es la palabra santa de Él, sí que se va a cumplir. En el plan de Dios está que Jesucristo venga, que Jesucristo muera en la cruz, que Jesucristo resucite, y por eso lo profetiza antes en Zacarías 9:9, el salmista David, su papá Salomón, el libro de Malaquías. Todos los profetas menores y mayores han hablado un poco profetizado un poco de la venida del Mesías, que es este Jesús de Nazaret que murió en la cruz del Calvario. Entonces, este Jesús que murió y resucitó y ahora se fue a la diestra del Padre, venció a Satanás en la segunda derrota, que fue tremenda, porque acuérdense que Jesús no podía usar el poder de la Trinidad. O sea, los tres son increados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son omnipotentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son omniscientes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres piensan lo mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son eternos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso a veces es difícil que se entienda la Trinidad, ¿no? Y empieza, ay, los trinitarios. Nosotros hacemos lo que está en la Biblia. No es que somos trinitarios porque se nos antojó la reverendísima gana, ¿no? Y hay evidencias bíblicas de la Trinidad y la existencia de tres personas en un solo Dios. Un ejemplo que siempre doy, que Esteban, cuando es apedreado, se abre el cielo, ve una escalera y dice, ve al Padre sentado en el trono y a su Hijo a su derecha. Ve dos personas. Jesús le dice a Felipe, yo y el Padre uno somos. No es un verbo conjugado en plural. No dice, yo y el Padre uno soy. Entonces, no hay que hablar de secta ni salirse de la exégesis y de la palabra sería la etimología de la palabra en el griego. Y si usted duda de esto, vaya al Textum Receptum y va a darse cuenta que existe la Trinidad. Entonces, esta persona de la Trinidad, Jesús, nunca actuó como Dios, aunque era Dios. Por eso se dice que en él estaba la plenitud de la deidad. Él era 100% hombre, él era 100% Dios. Repito, él era 100% hombre, él era 100% Dios. Y nunca, desde que nació, usó los atributos que él tenía y que solamente son exclusivos de la Trinidad. Omnisciente, omnipresente y omnipotente. No los usó. Él tenía que depender de algún poder que le daba el Espíritu Santo. Ese poder se lo da el Espíritu Santo. El de sanidad, el de milagros, el de ciencia, el de fe. Todos esos poderes se los dio el Espíritu Santo. Él no usó el poder que tiene, los atributos que tiene la Trinidad. ¿Por qué? Porque si no el plan salvífico, si hubiera venido al piso, no hubiera servido. Satanás se lo lleva al desierto. O sea, el Espíritu Santo lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, y Jesús venció la tentación. Él venció todos los obstáculos y lo que le ofreció Satanás, demostrando que Jesús era el Hijo del Hombre. Por eso se le llama el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre como humano, el Hijo de Dios como su Padre y el Hijo. Entonces entendemos claramente que Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces sabemos
porque es sentido común que María era mamá o madre de la naturaleza humana de Jesús. No era la mamá de Dios, era la naturaleza del Jesús humano, porque Jesús humano no usó los poderes de Dios. Entonces hay que fijarse bíblicamente, porque ahí hay trampa también, que María es la intercesora, corredentora, etcétera, etcétera. María tuvo que nacer de un hombre y una mujer, y cualquier persona que nazca de un hombre y una mujer tiene pecado, porque el pecado está en la sangre. Levítico 17:11 dice que la vida del ser humano está en la sangre. La palabra vida en el hebreo es alma. Entonces es un libro espectacular, la Biblia, que nos da y nos enseña absolutamente todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Apocalipsis 12:4 dice: y Satanás con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Ahí encontramos que Satanás hizo un verso a muchos de esos ángeles que estaban cuidando el Edén. No era el Edén de Adán y Eva, y los ángeles nunca habían escuchado una mentira y tenían libre albedrío, y este muchacho se enalteció el corazón de él, se ensoberbeció, se hizo egocentrista, altivo, yo puedo ser como Dios, y empezó a mentir, a mentir, a mentir. Juan 8:36 dice que 8:44 que Jesús es padre de toda mentira, porque ese día mintió, y como ningún ángel había escuchado una mentira, todos le creyeron. Esta tercera parte de los ángeles le creyó, y son los demonios y los espíritus inmundos que hoy atormentan al ser humano, que persigue y que oprime al ser humano para que no sea salvo. El trabajo de Satanás y los demonios es que la gente no vaya al cielo, que sea agnóstica, que sea escéptica, que sea empirista, que sea incrédula, ¿no? Ese es el trabajo del mundo espiritual que no vemos y que está muy explicado en el libro de mi esposa, Sanos para Sanar. Ese libro está tremendo y es de demonología. El otro día se lo mandamos a Carlos Anacondia, y bueno, también se lo mandé porque somos amigos, y él trabaja mucho en el mundo espiritual. Así que, amigo y amiga, el diablo se portó muy mal, y algunos ángeles también que se portaron muy mal y tenían un lugar muy jerárquico, fueron puestos en prisiones de oscuridad. Judas 1:6 dice, Judas es Judas Tadeo, no es Judas Iscariote. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, algo peor hicieron, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que hay ángeles que están encerrados bajo la tierra, allí muy cerca del infierno, o en el infierno, porque existen 3 lugares de tormento: el abismo, el infierno y el lago de fuego, que no está estrenado todavía. Y hay ángeles que están guardados allí en el infierno, en un lugar especial, para el día del juicio del gran trono blanco. Todo eso usted lo va a encontrar en las 5 derrotas de Satanás. Tremendo libro que a usted le va a encantar. Y bueno, estoy haciendo el volumen 2 ahora, y lo puede pedir por PDF, porque no los pudimos traer para aquí, porque bueno, pues no se pueden pasar y no queremos hacer cosas, hay que hacer las cosas que están permitidas por la ley. Así que este ser, estoy dando por encima, no estoy dando todo, este ser perdió su primer derrota cósmica, su primer derrota espiritual, no hay información bíblica, pero puede ser 1.000 millones de años atrás, 100 millones antes de la creación del hombre. El hombre tiene 6.000 años de historia, 6.023 años aproximadamente con nuestro calendario gregoriano. Así que podía haber sido tranquilamente 1.000 millones de años atrás, y Dios no perdió, porque Satanás se trajo 1/3 de los ángeles, Apocalipsis 12:4, pero no tiene poder creativo Satanás, no pudo crear 1.000 millones de ángeles más, pero Dios sí, se le fue 1/3 de sus ángeles y creó
1.000 millones, 2.000 millones de ángeles más, porque Dios no es poderoso, sino que es todopoderoso. Así que esa guerra, que yo le llamo una guerra cósmica, una guerra espiritual, y vaya que si fue una guerra que Miguel, bueno, no peleó solo, sino que tuvo que intervenir con varios ángeles, arcángeles, querubines, peleando contra este ser, Luzbel, que luego se convierte en Satanás, que significa el adversario, ¿no? El diablo, que significa el fiscal, porque continuamente está acusando a los hermanos frente a Dios. Un día eso se va a terminar para siempre. Lucifer, la luz que el ser que transporta la luz, en el hebreo era eóforo, que de ahí sale la palabra fósforo y semáforo. Entonces este ser es un ser muy importante para Dios, y Dios todo lo que ha creado lo ha creado con albedrío. Es mentira que Dios creó gente para el infierno y otros para el cielo. Se llama predestinación incondicional, y eso es mentira. Yo estoy del año 66, yo tenía 6 años, vengo de tercera generación. Nunca vi a mi papá, nunca vi a mi mamá hablar de la predestinación incondicional, que es yo digo que es una secta, una creencia. Hoy pastores que, bueno, hablan muy bien, pero no encaja con la doctrina bíblica, ¿no? Por eso Pablo le habla a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, nosotros mismos somos re peligrosos. Entonces tenemos que buscar una buena exégesis, una buena etimología, y si tengo duda voy al Textus Receptum, para poder, que está del griego, de la etimología griega, para poder interpretar cada palabra, que es difícil poder interpretar del griego al castellano tan original como se escucha a veces. Entonces Dios tiene muchos pasajes bíblicos que se contradicirían. Si dice que unos van al infierno y otros van al cielo, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué hacemos campaña si ya sabemos que unos van al cielo y otros van al infierno? Entonces es una secta, creo que es una doctrina, voy a decirle doctrina, no secta, una doctrina errónea que envenena la sana doctrina del Señor Jesucristo. Otro de lo que ha salido hoy para poder hacerle el cruce a esta sana doctrina es la cesación, el cesacionismo, ¿no? El cesacionismo cree, y creo que me estoy desviando del tema, pero ya de alguna forma voy a volver a través de mi homilética, voy a volver al tema. Y el cesacionismo cree que se terminaron las lenguas, que se terminó la sanidad, que se terminó la liberación de demonios, que se terminó la danza, que se terminó todo, ¿no? Está del otro lado del extremo, se van al extremo, no son extremistas, o muy legalistas o muy liberales, y la mayoría de las sectas fueron... En realidad la religión nace con Caín, ¿no? Porque Abel hace lo que Dios le pide y Caín hace lo que él quiere. Entonces las sectas y las religiones hacen lo que ellos quieren, ¿no? Inventan un libro del Mormón, el libro de la Atalaya, el cesacionismo, y el calvinismo y el arminianismo. Vaya la palabra de Dios, porque antes de que Lutero en el siglo XV traiga la reforma, ya estaban los valdenses, que eran cristianos, porque preguntan dónde estaba la iglesia, y la iglesia estaba escondida, perseguida por la Inquisición del siglo XI al siglo XIX. Los verdaderos cristianos se escondían porque el catolicismo, la religión, los mataba. Entonces, ¿dónde estaban ustedes? Escondidos, si la misma religión nos estaba matando. Por eso la primera derrota de Satanás, bueno, fue tremenda, pero la segunda se quería matar, porque en Génesis 3:15 ya estaba profetizado. Apenas viene el veneno, que es el pecado que mata a la gente, en el mismo pasaje también da la solución y trae el remedio. El remedio es Jesucristo de Nazaret para ese pecado. Entonces, la primera derrota de Satanás fue tremenda. Quiso sentarse en el trono de Dios a los lados del norte,
aparentemente el cielo está para el norte, ¿no? Porque si un chino dice el cielo está para arriba, y está diciendo al revés de nosotros, que decimos el cielo está para arriba y el chino está del otro lado del mundo. Algo que tiene un poco de lógica, ¿no? La segunda guerra, entonces, que Satanás pierde es en la cruz del Calvario. Él resucita yendo hasta las profundidades de la tierra y predicándole a los espíritus encarcelados. Hay una disyuntiva con esto, no sé para qué, si no influye en la salvación de las personas. Pero bueno, ahí están los teólogos peleándose. Creo que el internet no es para pelear, creo que YouTube no es para pelear ni criticar, simplemente sirve para predicar la palabra de Dios tal cual como está. No para decir aquel esto y aquel otro, aquel es pelado, no, aquel tiene bigote, aquel... No, una buena doctrina a través de el Espíritu Santo y algo que se sazone el estudio teológico con la llenura del Espíritu Santo, que le falta a muchísimos pastores que son muy inteligentes, doctores, pero el Espíritu Santo ha quedado de lado, y también los 9 dones que el Espíritu Santo da también ha quedado de lado, y bueno, y algunos no creen tampoco en los 5 dones ministeriales, tampoco han quedado de lado. Sin embargo, Jesucristo sigue con su plan. El plan de salvación es imposible detenerlo, va a ocurrir tal como está. Y déjeme decirle algo, la voluntad de Dios no siempre se cumple. La voluntad de Dios es que sean todos sanos y no todos son sanos. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero no todos son salvos. Pero el plan de Dios sí que se va a cumplir. En el plan de Dios está ofrecerle a usted la salvación. En el plan de Dios está Él no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la teología de la predestinación incondicional, unos al infierno y otros al cielo, se contradeciría a la Biblia, ¿no? Por eso mi papá, en el año que se convirtió en el año 60 y algo, me decía: mucho estudio y poco recreo. Los pastores tienen mucho estudio y poco recreo. Mucho estudio pero poca experiencia. Y eso se logra a través de la perseverancia en el cristianismo, en la sana doctrina, en ser cristocéntrico en los mensajes. Nada de que te va a prosperar 1.000.000 de veces más, nada de que te va a transportar al tercer cielo, de la autoayuda, no. Jesucristo es el único que tiene que estar en los púlpitos de cada iglesia, de cada mensaje, porque es el único que puede salvar. Esta segunda guerra que Satanás pierde es en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. No vamos a ponernos a discutir y cómo puede ser que sea el miércoles, el jueves, porque el día tiene 24 horas. Bien, eso no nos vamos a poder discutir porque no tiene sentido. Lo vi muchas veces a muchos pastores discutiendo que fue el viernes, sábado y domingo, otro que fue el miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera. No influye en la salvación, por más que crea usted lo que crea. Jesús, en esa batalla, en la cruz del Calvario, en la segunda derrota de Satanás, se llevó los dolores, se llevó las enfermedades, se llevó las maldiciones. 3 cosas importantes: las maldiciones, enfermedades y dolores. Cuando dice que se llevó todos los dolores, dice Mateo 27:34, que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, lo escupió. La hiel con vinagre se convierte en una droga que adormece todos los dolores, y él quiso llevarse todos los dolores para que usted y yo no tengamos ningún dolor. No solamente se llevó los dolores, sino que también las enfermedades. Isaías 53, 4 al 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Se llevó los dolores y se llevó las enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Se llevó los dolores, se llevó las enfermedades, libro de Mateo, libro de Isaías, y ahora en Génesis 3, 18 y 20, se llevó las maldiciones. La tierra te producirá cardos y espinas,
Y en el huerto del Edén la tierra no producía ni espinas ni cardos, ni las plantas venenosas ni plantas carnívoras, porque era todo sano, no había maldad. Ahora Dios maldice la tierra, diciéndole: espinas y cardos producirás. Todas las espinas venenosas, todos los cardos venenosos, todas las plantas venenosas vinieron después que el hombre peca. Toda esa maldición el hombre la arranca de la tierra y la pone sobre Jesús en la corona de espinas, que era un árbol que nacía al norte de Israel. Era una corona, era un arbolito chiquito, lo entretejieron y se lo pusieron en su cabeza. Se llevó las enfermedades, los dolores y también se llevó las maldiciones. Bien, esa fue un resumen de la segunda derrota de Satanás, que pierde allí en la cruz del Calvario, que fue la más importante de todas las derrotas, porque si él no hubiera ganado y resucitado, no hubiera servido para nada todas las derrotas que vienen después, que no creo que las pueda terminar, porque este libro, bueno, tiene muchísimos pasajes bíblicos para que usted vea cómo los demonios son encerrados en el milenio, encerrados juntamente con Satanás. Bueno, este libro se llama Las 5 derrotas de Satanás, lo puede comprar por PDF. El que quiera puede mandar. Ok, sí, puede mandar su dirección o por WhatsApp. Y 8, ¿cómo es el código? ¿Tu número? 832. 832. 526. 526 9910. Correcto. Ok. Y allí usted puede obtenerlo, lo hice en Argentina y ha tenido mucho éxito, la verdad, le doy gracias a Dios, las 5 derrotas de Satanás. La tercera derrota, que todavía no vino, le estoy dando un resumen nada más. La tercera derrota que Satanás pierde es cuando es echado del segundo cielo. Apocalipsis 12, 7 y 8 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, perdieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo, perdieron, la tercera. Con respecto a Miguel, se menciona 3 veces en la Biblia con respecto a las peleas y a las luchas, y también a la protección de Miguel con el pueblo de los judíos. Y este ángel Miguel, muy poderoso y muy confiable de Dios, está de parte de los judíos, Daniel capítulo 12, versículo 1, cuidando que nadie pueda atacar a los judíos. Los judíos nunca más van a perder una guerra, perdieron 9 guerras, pero de ahora en adelante no van a perder nunca más, porque Jehová va a pelear por ellos, aunque ellos rechazan a Jesús y creen que todavía el Mesías no vino y que va a venir, y que es a través de, bueno, viene el Mesías y a traer paz a todo el mundo, y que todos reconozcan a Israel como el pueblo más poderoso de la tierra, y si muere ese Mesías va a venir otro como tipo papas, sucesores, y eso no en ninguna parte de la Biblia está, ni de la Torá. Así que no va a ser así, va a ser como ya está escrito en la palabra de Dios a través de Jesucristo de Nazaret, que ya vino, ya redimió, ya perdonó. Y en este momento Israel está siendo tratado políticamente, pero no espiritualmente, así como hubo una cesación de tiempo de Malaquías hasta Mateo. Por 400 años no hubo profecía. También hay silencio desde Jesucristo del año 33 que murió hasta el 2023 que estamos ahora. Hay una cesación de tiempo con los judíos. Dios trata con ellos, pero políticamente. Es más, Dios es esposo de los judíos. Jesús es novio de los gentiles. Todavía Jesús no se casó con la iglesia gentil, ya Dios está casado con el pueblo de Israel. Se lo puedo mostrar bíblicamente, pero no me va a dar el tiempo. Entonces, esta batalla la pierde. ¿Cuándo pierde esta batalla? La tercera. Bueno, es todo muy por encima, pero son cuando viene el rapto de la iglesia a los 3 años y medio. Y yo le voy a decir algo que creo, esto es mío, ¿no? ¿Cómo van a ser? Hay 46 países que odian a Israel, lo odian.
Y tiene que haber una firma de un tratado de paz. Solo han firmado 5 países, quedan 41 países que no quieren firmar el tratado de paz con Israel. Son más de 100 millones de musulmanes. ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo algo. Yo creo que el anticristo va a engañar a estos 41 países y le va a decir: si ustedes me firman la paz, yo a los 3 años y medio se lo entrego a todos los judíos y ustedes lo hacen percha. Porque Satanás odia al pueblo de Israel y los musulmanes odian al pueblo de Israel. Usted lo puede encontrar esto en Jeremías 37 y Jeremías 38, ¿no? Donde el pie de Ismael está sobre el cuello de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, yo creo que el anticristo a los 3 años y medio, él se saca la máscara y los judíos ahí se dan cuenta que no es Jesús, ¿no? Y siguen pidiendo: ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Y qué tiene que venir Jesús? Jesús va a venir en la 4ª derrota de Satanás juntamente con nosotros. Allí en Apocalipsis 19:11 habla bien clarito de esto, y también en el libro de Malaquías, en capítulo 12, habla bien clarito, dice: viene Jehová Dios y con él vienen todos sus santos. Y Juan capítulo 19 versículo 11 dice que viene Jesús en un caballo blanco y con él vienen todos sus santos a rescatar al pueblo de Israel. La tercera guerra entonces que Satanás pierde es a la mitad de la gran tribulación. Hay 3 cielos, fue echado del primer cielo, cuando quiso ser Dios fue echado del segundo cielo en esta batalla, a la mitad de la gran tribulación. Daniel capítulo 9, 27, a la mitad de la semana cesará, bueno, las ofrendas, allí se sentará él, el anticristo, y querrá ser Dios sentándose en el templo. Bueno, es un templo terrenal, nuestro Dios está sentado en un trono celestial, que nadie puede hacerlo porque no comparte su gloria absolutamente con nadie. Entonces, este ser que va a estar influenciado y manejado, donde el diablo le va a dar poder, autoridad y toda su fortaleza a este hombre, a los 3 años y medio, Satanás tiene otra guerra y es echado del primer cielo, de la estratosfera ahí, de las nubes para abajo. Y Apocalipsis 12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Está diciendo: qué mal que la van a pasar los que se quedaron, qué mal. Usted que cree que no existe nada de esto que le estoy contando, si se queda, y dice: tiempo de angustia para Israel. Es más para ellos el juicio que para los gentiles que se quedan, pero va a sufrir más que la Inquisición, que mató 200 millones de personas, una religión persiguiendo y matando y promoviendo su creencia a través de la muerte. Qué feo que suena eso. Esta tercera guerra que Satanás pierde allí es a la mitad de la gran tribulación. No voy a dar más detalles porque si no nadie va a comprar el libro. Cuarta guerra, esta es fantástica, que Satanás pierde, es la batalla de Armagedón. También tiene otro nombre, Valle de Jezrael. También tiene otro nombre, el Valle de la Decisión. También tiene otro nombre, el Valle del Anciano de Días. Armagedón. También tiene otro nombre que se llama el Valle de Meguido. Bien. No es casualidad que los judíos no han hecho absolutamente nada, ni casa, ni plantaciones, ni nada, en ese valle, preparado para esta batalla. Y si existió la Primera Guerra Mundial, que murieron 30 millones de personas, si existió la Segunda Guerra Mundial, que murieron 60 millones de personas, ¿por qué no puede existir la Tercera Guerra Mundial, que van a morir 1.000 millones de personas aproximadamente, entre 600 millones y 1.000 millones de personas, en esta gran batalla del Dios Todopoderoso? Dice el libro de Apocalipsis: y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Esta batalla, la batalla de Armagedón, es una batalla espiritual humana, porque Satanás intentará otra vez, por 4ª vez, juntar a todos los ejércitos del mundo, todos los demonios, todos los espíritus inmundos, todos los ángeles caídos, se van a concentrar en Jerusalén para ese gran día. La batalla no va a ser un día, será de una semana más o menos,
Y el último día, cuando los judíos están perdiendo, cuando los judíos ya han matado las 2/3 partes de la ciudad, cuando todos los ejércitos del mundo, por ende son muchísimos, están por tomar Israel y destruir a todos los judíos, ahí aparece Jesús en el cielo, en su segunda venida, con todos sus santos. Y viene Jehová mi Dios, y con él vienen todos sus santos, y Jesús pelea como peleó en el día de la batalla. Y bueno, será un día, dice el libro de Malaquías, será un día la guerra, y ganará Jesucristo y pisará el monte de los olivos por primera vez, el mismo lugar donde se fue. Allí Jesús bajará con sus apóstoles y con todos nosotros, con los cuerpos glorificados, purificados y santificados, inmortales para siempre. Jesús traerá su reino a la tierra por 1000 años. ¿Y saben quién va a estar al lado de él? David va a ser su mano derecha por 1000 años. Apocalipsis habla bien claro que el diablo es encerrado por 1000 años, no va a molestar, y también los ejércitos del cielo, dice Isaías, van a ser encerrados por 1000 años. Este mundo por 1000 años vamos a tener vacaciones y va a haber paz, no va el buey comerá paja con el león, los niños van a jugar con las víboras, porque la maldad completamente va a ser sacada de este planeta por 1000 años. Oseas 6:2 habla de eso, habla de 2 días y en tercer día, bueno, vendrá la paz a la tierra. Y acuérdense que un día para Dios es como 1000 años, o sea que 2 días y un día son 3000 años. Entonces allí en la cuarta derrota de Satanás, Dios, hay un juicio muy grande que se llama el juicio a las naciones. Apenas termina la guerra a la tarde, donde Dios juzgará a los que ayudaron a Israel y a los que ayudaron al anticristo. Se llama la batalla, el juicio a las naciones. Hay 3 juicios. Uno se llama el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, que no es condenativo. El juicio a las naciones, que es de los ejércitos en contra y a favor de Cristo, y el juicio del gran trono blanco, que en el griego original del Textus Receptum dice el juicio de los condenados. Originalmente la palabra etimológica es juicio a los condenados. Son 3 juicios que vienen muy grandes, pero el más feo de todo es el juicio del gran trono blanco, que aunque tiene un nombre muy lindo, es horrible ese juicio, porque nadie puede de ese juicio salir a favor, todos son condenados. Pero antes de este juicio, después del milenio, es suelto Satanás por un poco de tiempo, no dice la Biblia cuánto, y sabe que Satanás junta a todos de nuevo, los demonios y a todas las personas, y las engaña. Es increíble que la gente va a ver por televisión a Jesús por 1000 años, pero van a ser engañados. Pero van a creerle al diablo nuevamente. Es muy astuto, muy astuto. Y quiero decirles algo, esta es la última batalla de las 5 derrotas de Satanás, la batalla de Gog y Magog, donde miles de millones de personas, aún viendo a Jesús en el milenio, le van a creer al diablo y van a atacar Jerusalén. La Biblia dice que caerá fuego del cielo y los consumirá. Luego de esa última batalla, de las 5 derrotas de Satanás, pobre bicharraco, no gana ni una batalla este chabón. Las 5 las pierde. Luego de esa batalla que pierde, la quinta, viene el juicio del gran trono blanco. Podemos decir, ¿dónde será ese juicio? En la misma mente de Dios, en el espacio, en el aire, no lo sabemos, pero el cielo y la tierra van a ser renovadas completamente. Cielo nuevo, Apocalipsis capítulo 21, dice que viene una ciudad nueva, la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir. Si a usted le gustan las casas en Estados Unidos y le gustan las casas en el occidente, Suiza, Francia, no se imagina lo que es la nueva Jerusalén. Estuve sacando la cuenta, mide 2141 kilómetros, son 96.000 pisos de altura, ancho, profundo y largo, y desciende como una novia ataviada para su marido allí en el cielo nuevo y tierra nueva. No vamos a vivir en el cielo de Dios. Dios traslada su reino a este cielo, a esta tierra nueva.
Y la ciudad de Jerusalén tiene una característica: nunca más habrá noche, porque Dios habitará como habitó en el arca del pacto. Allí va a habitar por los siglos de los siglos, y allí nosotros le traeremos ofrenda y regalos, etcétera, etcétera, y nuestro cuerpo vivirá para siempre. Acuérdense que el alma y el espíritu que están en el infierno, y el alma y el espíritu que están en el cielo esperando el cuerpo que Dios le va a dar, esas almas y esos espíritus son eternos. Allí está el alma de Caín, si no se arrepintió, está en el infierno, no envejece. El alma de Hitler, que no envejece, y el espíritu no envejece, está allí en el infierno. El alma y el espíritu nunca envejecen y no pueden morir. Los ángeles, tanto caídos como de Dios, no envejecen y no pueden morir. Tienen principio, porque los creó Dios, pero no tienen fin. Así que todo está en este libro, las 5 derrotas de Satanás. Vamos a estar predicando por aquí, por Houston, en varias iglesias. Bueno, y lo puede conseguir a través de PDF, el 832-526-9910, que es el teléfono del pastor Enrique Pedrido. Bueno, hasta aquí fue la presentación por encima de este hermoso libro escatológico, las 5 derrotas de Satanás. Pobre bicharraco, nunca ganó ninguna. Ganó 2, ya perdió, le faltan 3, perder 3. Pero con esta, con la segunda, era la principal, porque con esta fue la que nos dio vida, la victoria a los cristianos. No estoy hablando de denominación, estoy hablando de cristianismo. Cristo, ¿no? Que significa ungido, pequeño ungido. Entonces, que Dios lo bendiga mucho. Para mí fue un placer. Y mañana estamos en la iglesia de... Hoy ahí está la dirección. Ahí está la dirección en la pantalla. Hoyle Lake. De las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a estar allí, en ese lugar. Que Dios nos bendiga. God bless you. Y en paraguayo, Ñande Yara Tandero Basá. Y en francés, no sé, no sé, qué sé yo. Dios los bendiga mucho, los queremos.